la parte séptima de lo que es el control de Arduino sobre un tren en escala cero de Payarrico. Pero antes de empezar con esta parte séptima, quiero comentar una cosa que me ha dicho Ángel Gálvez por correo, en el cual me indica que si yo lo manejo mucho rato, este tren, y lo tengo, pues eso, corriendo de tal forma que me indica en el amperímetro analógico unos 47 miliamperios, estoy corriendo el riesgo de fundir el transistor. Y tiene razón. Yo, aunque en el esquema figura otro transistor, utilicé un 2N2222 y lo alimenté a 12 voltios. Bien, pues verás que la potencia máxima que de alguna forma aguanta ese transistor es 500 milivatios. Si yo lo tuviese a 50 miliamperios con 12 voltios, estaría consumiendo 600 milivatios. Por lo tanto, estoy superando las características nominales de este transistor. Bueno, por supuesto, podría cambiar el transistor, pero lo que haré después de este consejo, un consejo muy bien dado y una corrección muy bien precisa y muy bien hecha, es quizá ponerle un pequeño disipador que le haré con una pequeñita lámina de cobre, pues para que disipe un poquito mejor. Y la verdad es que no suelo tener mucho rato el tren funcionando, pero sí lo que haré también es poner la mano sobre el transistor a ver si se calienta. Muchas gracias, Ángel. En el capítulo 6 vimos cómo y quedamos en el momento que la máquina ya alcanzaba el sensor número 2, de tal forma que ya pude calcular cuál era la velocidad que tenía en el tren, porque sabía el tiempo que había tardado entre sensores. Pero claro, lo que tengo que determinar es cuándo el tren ha salido. Y esto es lo que voy a demostrar en este capítulo. Entonces, cuando ya había entrado, pasamos al estado 13. Y en el estado 13, ¿qué cosas hago? Pues lo primero que hago es ver si el sensor está ya, el sensor 2 está en falso, es decir, que no está viendo tren. Y entonces me voy a una cosa que he llamado a un tiempo que está en el programa de interrupciones, que es T4 salida, ¿vale? Si dice que sí, es que ya han pasado 4 milisegundos y lo que hago es incrementar un contador de paso. Bien, y entonces ya lo que exijo es que ese contador de pasos sea igual a 25. Cuando ya se da esa condición, digo, el tren ya ha pasado. ¿Y por qué he hecho esto? Porque entre vagones puede que no hubiese obstáculo y creyese que el tren había pasado. Y no es cierto. Para que sea cierto, lo que hago es tener una presencia de falso, es decir, una presencia de ausencia de tren, en este caso, de 25 veces de 100 milisegundos. Y esto no me ha fallado. Viendo el código, tanto de lo que es el caso 13 como las interrupciones asociadas al sensor 2, veo que podría ser mejorable. Y digo que puede ser mejorable porque yo verdaderamente lo que sí que es cierto es que estoy exigiendo que pase 25 veces después de una presencia de tren. O sea que después de una presencia de tren haya 25 veces en falso, es decir, que no haya presencia de tren para decir que el tren ha pasado. Pero lo que ahora veo es que en ningún momento dentro de este juego, programa principal, programa de interrupciones, he borrado lo que era el sensor /baja 2 igual a false. Ese no lo borro. Y al no borrar significa que está siempre presente. Alguien podría decir, es como podría ser acumulativo. Bueno, y que está ahí, a lo mejor hubiera sido mejor de alguna otra forma atacarlo. Pero bueno, lo que sí está claro, y si miras con cuidado el código desarrollado en lo que es el programa principal, puedes ver lo que te he indicado, que exijo 25 falsos después del último alto, digamos, después de un alto, para decir que el tren ha pasado, son 25 bajos, que como esa función entra esa parte de programa entra cada 4 milisegundos, exijo 100 milisegundos, digamos, sin presencia de un alto. Cuando se da esa circunstancia, ya cambio de estado y paso al estado 14. Por supuesto, el semáforo tiene que seguir estando activo, la función del semáforo, porque todavía las barreras están echadas. Y ahora sí que es verdad que doy la orden
para que levantar barreras. Ahí pongo los electrodos, primero pongo la polaridad necesaria en el motor y luego le meto la masa. Ya digo, con esos dos relés tengo la capacidad de subir y bajar la barrera. Y además entro a lo que es la rutina de subir barrera. Y ya pasado este estado 14, voy a pasar a un estado 15 para conocer si ha subido la barrera. El estado 15 es tan simple como sigo, por supuesto, dando al semáforo, a la función intermitente del semáforo para que siga, y simplemente estoy a la espera de que me llegue a mí de esa función, que es esa función subir barrera, que me dice subir igual a true. Si el subir es igual a true, es que ya ha subido la barrera y ya puedo pasar a un nuevo estado, que es el estado 16. Bien, en ese estado 15 que estamos, hemos dicho que hay una función que es llamada constantemente, que es la de subir barrera, y subir barrera lo que hace es, digamos, ver dos cosas. Una es una temporización, es decir, si el sensor no me dice que ha subido la barrera, pues para cuidar el motor, pasada una temporización, yo voy a parar el darle corriente al motor y lo que sí voy a indicar al programa, bueno, en este caso al case que está esperando recibir esa respuesta, que es el case 15, diciéndole, ha subido la barrera. Yo no le indico si está bien o mal, yo le he dicho que ha subido la barrera y ya está, porque si es verdad que la barrera ha subido, ya digo, en este caso, por temporización. Bien, otra forma más normal, la forma, digamos, que tiene que cumplirse siempre, excepto que haya algún problema, es parar lo que es la subida de barrera, es decir, ha llegado al final de la barrera porque sabemos que tenemos un autoacoplador y ese autoacoplador nos indica el fin de la carrera. Bueno, eso es la forma más normal, pero habrás visto, y ha habido gente que se ha fijado, Miguel Ángel y mucha gente, que vibra, o sea, cuando está subida la barrera, hay un ratito que está vibrando. Eso lo que pasa es que, digamos, está en ese periodo de temporización. Él no ha mandado la información de que la barrera ha subido. Claro, la barrera sí que ha subido, el motor sigue actuando, pero todavía no ha entrado la temporización. Ya cuando entra la temporización, ¡paf!, lo corta. Pero ha habido algo raro y eso es lo que me ha traído loco y quiero que es lo más importante casi de este vídeo, que quiero que veas lo que me sucedió precisamente en esta famosa vibración de la barrera en alto. Quiero que veas cómo en la mesa donde tengo el material, donde tengo el osciloscopio, donde trabajo las radios, el comportamiento de la barrera es un comportamiento bueno, normal. Mira, lo voy a... Atiende. He reseteado. Empieza el test. El test, ves que el primero que hace es bajar la barrera, luego sube la barrera y cuando sube la barrera no vibra, o sea que en el taller va perfecto. Ahí lo tienes. Y en cambio abajo vibra. Y no sé por qué. Ahora le daríamos un tono. Quiero que veas una cosa. ¿Ves el hilo gris que está ahí? Ese es el hilo gris que alimenta como masa al autoacoplador de final de recorrido de subida de barrera. Entonces, quiero que veas que yo le comí a lo que es el plástico con el primer tornillo, o sea, el que está más próximo hacia la vía. Y el otro, digamos, el de entrada, es el que hacía contacto con la punta de ese hilo gris. Pero acontece que yo creo que ese contacto era muy malo. Entonces, a pesar de que mecánicamente, por supuesto, estaba muy sujeto, estaba mal sujeto. Y estaba mal sujeto, bueno, o sea, estaba eléctricamente mal, porque hacía un contacto muy pequeño. Y a pesar de que, como bien indico, la presión del cable era muy buena, pero la presión del cable era sobre el plástico. Entonces yo creo que esa era la causa por la cual esto vibraba, por una falta de masa de ese autoacoplador. Entonces lo que voy a hacer ahora probablemente es, como hay una resistencia ahí, es sondarle a la resistencia y meter esa resistencia en la que haga contacto en la clema.
Mira el detalle, ¿ves? Ahí me he pasado. Ahí lo puedes ver. El tornillo, digamos, más próximo a la vía, estaba tocando en plástico. Y el contacto es el que de alguna forma tocaba aquí, a la entrada. Era eso casi seguro. Mira, lo he soldado a la resistencia de tal forma que ahora lo que hago es meter el terminal de la resistencia en la clema. Y espero que ese contacto ya no me dé problemas. Creía que el contacto era malo, arreglé el contacto, bajé y me volvió a fallar. Hace el chequeo de las barreras. Ahora ya no vibra. ¿Sabes lo que era la vibración? La vibración era que este potenciómetro lo tenía demasiado puesto, se conoce. Con lo cual cualquier cosita le bastaba para considerar que había algo raro ahí. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bien, esto es una alarma porque este interruptor estaba dado y nosotros siempre controlamos al tren. Entonces ahora le doy un poquito más de tensión a la vía. Ya ha habido el anuncio de viajeros al tren. Tómalo, ya lo está ahí. Le quito un poquito de tensión para que vaya más lento. ¿Ves? Ha subido. La velocidad que va ahora es de 36. Ahora sí levantó. Mira, este es el sensor que estoy usando para ver el final de recorrido de lo que es la barrera. Entonces, ¿cuál es el problema que había? Que yo, arriba, donde tengo el taller, trabajo con lámparas de mucha intensidad de luz, precisamente para que los vídeos salgan bien. Y abajo, donde estoy probando el tren, la intensidad de luz es mucho más baja. Yo había puesto este aparato como con mucha sensibilidad. O sea, ves que hay un potenciómetro ahí, lo tenía a un extremo. Entonces el problema que había, que aunque se levantaba, él debía ver algún obstáculo, veía algo lejos o no sé dónde, y hacía y vibraba. O sea, no llegaba ni a poner ni que viese obstáculo ni que no viese, estaba vibrando constantemente. Y ese era el problema. Ese era el problema de que al no darle una información fija de que ya había subido la barrera, sino estando constantemente cambiando, no daba la señal de subida a la barrera y temporizaba. Claro, la barrera había subido. Y entonces por temporización es cuando estaba todo ese rato vibrando. Y nada más, o sea, ese era el problema, no era un problema de contacto, era un problema de diferencia, de intensidad de luz. Le ajusté el potenciómetro, le quité sensibilidad y como un cañón, a partir de ese momento sin ningún problema. Bien, otra cosa que ha salido en los comentarios es la mejora de lo que puede ser la velocidad en la máquina. ¿Por qué? Bueno, pues porque como bien opinaba José Cal, dice, hombre, si fuese más lento justo por donde están las barreras, daría más tiempo a verlo, daría una sensación más real. Entonces, ¿por qué no bajamos más la velocidad? Bueno, entonces muchos han opinado, Miguel Ángel y algunos más, de hacerlo con PWM, es decir, mediante impulsos. Una codificación de impulsos de tal forma que esos impulsos diesen al final una componente continua que fuese capaz de hacer una regulación mejor sobre ese motor. Bien, ese motor es un motor pensado más para alterna. Sí es que es cierto que es un motor universal y que funciona en continuo, y precisamente esa es la fuente de alimentación que luego voy a explicar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no admite grandes regulaciones. Y no admite grandes regulaciones porque la máquina, hay que tener en cuenta, pues será este juguete del año 50 o por ahí. Y está muy justa. Entonces, cuando la tensión ya es del orden de 10 voltios, la velocidad es alrededor de 30 centímetros segundo, pues por lo que sea se me bloquea, se me para. Entonces, claro, no puedo hacer una parada progresiva. ¿Qué va? Tengo que pararlo cuando el tren está, pues eso, a 30, 32 centímetros segundo. Esto, vuelvo a insistir, es un motor muy básico, es un motor muy antiguo y una locomotora muy antigua. Bien, entonces voy a ver cómo hice una fuente muy sencilla, que la voy a poner ahí, que es la que estás viendo, que me permite hacer esa regulación en continua.
Ahí puedes ver que va con un transformador, sería de 2 tomas, yo lo hice con 3, es decir, yo no uso puente rectificador, sino que uso 2 diodos, y después lo que ves a la derecha lo mantuve. El diodo de 5 me parece que le puse yo uno de 20 voltios más o menos, y luego le puse un potenciómetro multivuelta. A partir de esa fuente tan sencilla consigo la regulación. Consigo la regulación porque consigo variar la tensión que meto a la vía. Para ello verás que aquí tengo una fuente regulada. Lo que pasa es que creía que ese transformador, que es de 18 más 18, 1 amperio, iba a ser más potente. Es decir, el problema que ya tengo es que me cae mucho la tensión, habrás visto con la máquina. Ahora lo que le voy a dar es más tensión. Voy a ver si el aparato me tensa más tensión. No sé si estoy dando al lado bueno o al lado contrario. No, creo que estaba dando al lado bueno. Ahora tendré más tensión que esos 17. Ahora en vacío andaré cerca a los 22. Ahora voy. ¿No? Ahí está, 22.63. ¿Lo has visto? No lo coges siempre, es que tiene un retardo. Ahora lo voy a dejar permanente. Míralo, 22.63, 22.63. Ahí está. Claro, ahora si lo pongo, voy a ver ahora con 22.63 que la máquina va mucho más potente. Y si este no se me queda cuajado, que muchas veces se me queda cuajado, yo no sé si es la interferencia de la máquina o qué es lo que acontece, pero se me cuaja. Y quiero dejarlo esto pulido, porque si no, no podré nunca sensar la tensión que tengo en vías. Bueno, voy a ver si ahora tengo suerte y soy capaz de sensar la tensión. Ahí está. ¿Te habrás fijado que cuando está la máquina, mueve un momento la máquina? Todo son pruebas, todo está hecho arriba, no solamente la máquina moviéndose. La tensión cae en las vías y estamos hablando de una tensión de 15-32. Y encima cuando tiene carga, cuando tiene vagoncitos, cuando tiene todas las vías puestas, todo eso, pues la tensión tengo 14, 13, más o menos. Aquí termina esta serie de vídeos que hemos hecho para el control de un tren de escala cero de Payá Rico mediante Arduino. Hemos visto muchas cosas y creo que podemos dar por completada esta serie. Quiero agradecer mucho a todos los que lo han seguido, a todos los que lo han visualizado y a todos los que han comentado. Ya sabéis que esto no es mi tema. Mi tema volveremos. ¿Cuándo volveremos? Bueno, ahora estamos en verano, pero pronto volveremos. Muchas gracias a todos y espero os haya gustado.